Terroneros, terroneras y terroneres, bienvenidos a otro episodio más aquí en su canal favorito, La Terrona Podcast. Hoy nos da mucho gusto anunciarles, tenemos un gran invitado aquí en este bonito canal. Les vamos a presentar a todo un personaje, una persona que también cuenta con su propio canal de YouTube. El de él sí es chido, el de él sí es educativo, no como el de nosotros. Aprendan. El de nosotros es casi puro cotorreo, pero bueno, sin más, le voy a dar un ratito para que platique aquí cómo está el evento y a presentarles a mi buen amigo también, profe, licenciado, bueno, todo un personaje. Bueno, muchas gracias a todos, les agradezco aquí a mis compañeros y amigos, el buen Hugo, mi amigo René y aquí el buen compañero Miguel, la invitación. Realmente este programa lo teníamos ya palabrado, agendado, por una cosa y otra no se daba, pero ahora sí, bienvenidos a su podcast favorito, La Terrona, y los invito a seguirme en mi podcast, también su favorito, Pensante. El día de hoy... Vayan y suscríbanse a su canal. Digo, de repente nosotros tenemos otro público que a lo mejor también con él pues no va a estar. Esperemos ver que aumenten sus suscripciones y sus vistas también en su canal. De que hagan el paro, raza, los que nos miran a nosotros, vayan y dense una vueltita aquí a su canal. El de él es educativo y todo. Aprendan se la van a algo. pasar a toda madre. Es muy acá técnico pues, pero Sí. está chingón. Más que nada son piezas de contenido que creo con el objetivo de compartir un poco mi perspectiva ideológica y también que está basada en un conocimiento, digamos, político, jurídico, más que nada de eso. Primero que nada voy a aprovechar la pauta que me dan aquí los terroneros para hacer un poco de mi presentación y tiene mucho que ver en el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el trabajo. Bueno, para que se entienda un poquito desde dónde yo voy a partir mi postura, voy a darles a conocer un poco de mi ideología. Políticamente me considero centroizquierda, marxista. Filosóficamente me considero entre materialista y agnóstico. Y de metodología filosófica me baso en la dialéctica. Sé que suena en una ensalada de frutas tal vez, pero voy a tratar de darles un poquito de contexto, ¿verdad? Esto lo pueden ustedes averiguar a través de un test que lo pueden buscar en internet fácilmente, nada más es que se metan a Google y testeen test de Nolan. Imaginemos que es un plano cartesiano, para quien no sepa qué es un plano cartesiano, pues es una cruz, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos a la ideología Miguel. que son... al buen Miguel aquí, tenemos la ideología que es la progresista, que se basa más que nada en el cambio, en el régimen que está. También es una ideología que se basa más en el colectivismo, aboga mucho por los derechos colectivos, por la unión de la comunidad y en este caso también aboga filosóficamente en el materialismo, pero ojo, materialismo no entendido como, eres bien materialista porque te gustan los tenis caros o te gustan los carros caros. No tiene nada que ver esto, tiene que ver con la postura de dónde viene el conocimiento, de dónde se genera, ¿sí? Entonces, en contraposición, y ahorita voy a explicar por qué un poquito más de este materialismo, en contraposición, en el lado derecho tenemos a los que son los conservadores, los que quieren mantenerse dentro del régimen que está y darle plusvalía, darle vida más bien, ¿sí? Esta ideología de derecha se basa más en el individuo, aboga más en los derechos del individuo, del individualismo, ¿sí? Y por lo tanto también tiene una tendencia hacia una ideología filosófica que le da más peso a la idea. Y ahorita voy a contrastar este aspecto. Idealismo, materialismo, ¿sí? El materialismo filosófico tiene que ver con que no cree en una metafísica, en algo divino, en pocas palabras, en algo divino que esté fuera de lo físico. Cree que todo el conocimiento, todo lo que hay tiene que provenir de los aspectos materiales. De lo que puedes tocar, ¿no?
Exactamente, Miguel, exactamente. Lo tangible. De lo tangible, ¿sí? ¡Son bien inteligentes! ¿Y cómo se podría relacionar esto, pues? Con llegando, dices, pues las ideas son metafísicas, o sea, no se puede tocar una idea, pero los materialistas creen que las ideas simplemente es este choque en las neuronas, de esa transmisión eléctrica y que tiene una explicación física, una explicación material. Y el idealismo, que se basa un poquito más en la metafísica, que por lo tanto tiene una tendencia más hacia la derecha, sí cree en esta relación de que el conocimiento viene de esto divino, de esta metafísica justamente, es meta fuera de lo físico, metafísica, ¿sí? Entonces lo de, ¿cómo es lo de materialismo, no? Bueno, Sí. tiene que ver con, o sea, por ejemplo, la ideología de los números, por ejemplo, es algo que no puedes tocar, pero sí lo puedes relacionar con algo que es físico, algo que puedes tocar. ¿Sí me explico? Porque un número, un 2, no lo puedes tocar realmente. Correcto. Pero yo sí sé que hay 2 carros, por ejemplo, ¿ves? Y ya lo estoy relacionando con... O 2 naranjas y ya lo estoy relacionando con algo físico. Entonces no sé si tenga algo de relación. Sí, lo que dices es muy acertado y es una posición muy viable por la que se basa en el idealismo y prácticamente lo que son las matemáticas. Pues las matemáticas es una construcción mental, sí, pero no tienen sentido fuera del mundo físico, las matemáticas. Incluso las matemáticas, la física, la química, trata de darte conocimiento del mundo que nos rodea. Incluso las matemáticas, aunque las veamos de que sean números y que no tienen mucha relación, tiene relación con todo. Tiene relación con el agua, tiene relación con las paredes, la casa, la forma en que construimos, en todo. El agua está en el 2, ¿tiene que es H2O? Ahí está el 2. Ahí está el 2. Sí, hay las matemáticas. Bueno, nos dio un poquito del tema, regreso un poquito a lo que era el test de Nolan. Tenemos izquierda y derecha y tenemos en el lado superior, que sería el liberal, en su lado extremo está el anarquismo y en el lado más moderado está una mínima intervención del Estado. Y del lado inferior tenemos lo que es el totalitarismo, que es donde hay un control muy férreo del gobierno, dígase Estado, dígase una monarquía, dígase una oligarquía, ¿sí? Como Corea del Norte, que sería totalitario. Sí, son regímenes más totalitarios. Y hasta el término totalitario es un poquito complicado, pero sí se puede utilizar, porque totalitario tendría que controla un gobierno absolutamente todas las situaciones de la vida cotidiana, y eso es materialmente imposible. Pues hasta cierto punto sí, pero te imaginas como Corea del Norte, que controla internet, qué comes, qué bebes, qué publicas y todo eso, o sea, está perro. ¿Qué cagas? Sí. Exactamente. Eso no. No creo que haya alguien ahí. Ay, te cagó frijol. Bueno, también tiene un lado extremo, que es el absolutismo, que a lo mejor podría ser algo parecido a lo que nos comenta aquí el buen René, que es un régimen muy absolutista que quiere controlar la mayoría de los aspectos de la vida humana, pues cosa que es un poquito imposible, pero sí es un control muy férreo. Y un grado más moderado, digamos un estatalista que ve como la función del Estado materializable a que el poder fáctico no se imponga. ¿Qué quiere decir este poder fáctico? Sino que son poderes que se originan de hecho, como de los grandes monopolios o las grandes empresas que controlan los mercados financieros, bancarios, etcétera, etcétera. Entonces sí ven como cierta participación del Estado para regular aspectos de la vida que si los dejamos a libre arbitrio, pues tal vez podríamos caer en grados muy sumos de desigualdad, de injusticia, de reparto de la riqueza, y que más o menos es un poquito de lo que estamos sufriendo hoy en día, sí. Porque realmente ahorita caray, está describiendo mi vida. Ahorita estamos bajo el modelo neoliberal. Y retomando esto viene de un contexto histórico. Recordemos después de la Segunda Guerra Mundial vino lo que fue la Guerra Fría, en lo que hubo un conflicto como tal político, geopolítico. No hubo una guerra como tal, por eso es Guerra Fría, un conflicto geopolítico en el que las dos grandes naciones, que era la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Estados Unidos, se conflictuaban la hegemonía por el poder del mundo. Y anudado de estas dos potencias estaban dos ideologías, que era el socialismo y lo que era el capitalismo. Que tengo entendido que no era una guerra así de
o sea, tirarse balazos, creo que era más Sí, tecnológica, ¿no? Una guerra tecnológica. En cierto sentido sí, porque fue donde Estados Unidos y Rusia empezaron a desarrollar La carrera aeroespacial, Ah, de ver quién era el primero que Moderna. llegaba al espacio y también el desarrollo armamentístico. Ajá, Sí. de hecho, tengo entendido que eso, lo del desarrollo armamentístico, tanto la URSS como Estados Unidos compraron muchas islas para hacer pruebas de bombas atómicas y todo eso. Pues, según la teoría marxista, el socialismo solamente es una etapa de transición hacia el comunismo, porque muchas personas dicen, eres comunista. No, el comunismo como modo de producción histórico nunca ha existido. Han existido 5 modos de producción histórico, que era la comunidad primitiva. De la comunidad primitiva pasamos al esclavismo, del esclavismo pasamos al feudalismo y del feudalismo al capitalismo. Y del capitalismo al socialismo, como modos de producción históricos que han existido. El socialismo iba a dar paso a el comunismo, pero nunca se logró esto. Realmente el socialismo cayó en la mayoría parte del mundo, aunque actualmente hay muchas tendencias que están repuntando. Por ejemplo, China. Ujú. China es un país que está a la alza en este sistema. Él tiene un partido único, el Partido Comunista Chino, que es el que tiene la hegemonía, y ahorita China está repuntando entre las potencias más fuertes. Sí es cierto que tiene aspectos negativos, como a lo mejor también una fuerte intervención de control, pero yo aquí me baso más que nada en, ahora sí, la opinión de un licenciado que sigo, el licenciado Simón Levy, que nos dice que en China lo que se democratiza es la riqueza. Entienden la democracia diferente. Para nosotros la democracia es emitir un voto. Sí, que Sí, sea como y para igualdad, algo Ajá. así. Justicia. Igualdad en ese Sí, aspecto sí. de participación. Y para los chinos no es que emitas el voto como tal, sino la democracia es ponerte un billete en la bolsa. Para que todos tengamos esa igualdad, esa oportunidad de Vámonos a vivir allá. riqueza, de material. No, Pues no, obviamente tiene sus no, contraproducciones, ¿verdad? No traigo Tampoco ni voy a un puto defender. peso, ay, No, no, pero para que me lo pongan a mí en la bolsa. Pero eso es más o menos respecto de las grandes ideologías. Y a la mitad del plano cartesiano tenemos el del centro, la ideología de centro, que no son ni de izquierda, ni de derecha, ni libertarios, que tú eres centralista, ¿no? ni estatalistas. Por eso yo digo que yo soy centro-izquierda. Me considero de centro porque hay aspectos del capitalismo que considero muy buenos, pero sin embargo tiendo más hacia los derechos sociales. Le doy más peso a la sociedad que al individuo, y sigo una corriente marxista. ¿Por qué? Porque yo defiendo la teoría del plusvalor. ¿Ustedes cómo se consideran? ¿Creen que deba existir en la sociedad actual, por ejemplo en nuestro México, en nuestro país, un sistema muy fuerte, un estado muy fuerte, o quieren un estado más débil que intervenga menos y deje un poquito más la economía a la libertad? ¿O tienen una tendencia más hacia lo social o a lo colectivo o a lo individual? Pues, sabe. Yo sinceramente, A ver, los voy a manejar así de uno por uno para que me vayan diciendo. A ver, Miguel, ¿individuo o colectivo? ¿Qué prefieres? para ti, Para ¿qué es ti. mejor? Y a ver, ¿cómo? Individuo, individual. O sea, de yo- uno. Sí, el individuo, o sea, tú pones más valor en el individuo con el colectivo. ¿El colectivo es que toda la raza o qué? Todas el cúmulo de personas de una comunidad. ¿Y a qué nos referimos? Sí, pues como a una sociedad, pues, ¿sí me entiendes? Como Pues, el modo de desde- pensar. Por ejemplo, Yo, por ejemplo, pues yo sé que el ser humano no puede vivir sin ninguna otra persona, ¿ves? O sea, siempre tienes que tener relación con las demás personas, entonces para mí yo pienso que sí sería más Sí, colectivo. vaya que Colectivo. relación con las Sí, mujeres. y del Estado, mucho Estado o poco Estado. ¿Que quieres un Estado que intervenga mucho o un Estado que deje más libertad a las personas para hacer lo que quieran? Pues no sé, yo sería como más ahí en ese aspecto un poquito central, porque si por ejemplo digo, bien, que se meta bien machín el pinche estado, pero no quiero también un control demasiado extremo como con Un control Venezuela, total. por ejemplo, que vaya a valer verga todo. Sí. Y ya también no quiero saludo uno, a Venezuela. también yo no quiero un pinche así que nomás esté, o sea, totalmente desligado pues del gobierno completamente y que haya un puto descontrol como cuando México claro. estaba queriendo despuésito de la Revolución Mexicana y todo eso que fue un puto desmadre. Pero también vamos a un punto que decimos también que el gobierno no todo quieran ellos como acaparar en todos los sentidos, en Mira, yo social, nada más- en educación, en salud, que no quieran como acaparar todo 100% de ellos. ¿Por qué? Porque la sociedad, las personas comunes como nosotros los mortales,
nos quedamos como con pocos recursos, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos se encargan, el gobierno, que en este caso, se encarga como de acaparar todo, pues. Entonces, en este sentido, yo sí veo que hubiera un poquito más de relación persona mortal con gobierno, como para que haya un equilibrio y también que la sociedad tenga sus beneficios propios en todos los aspectos, en realidad. Y ya nos dijiste en cuanto a libertad entre liberal y totalitario, y de individual y colectivo, ¿qué prefieres? Yo siento que colectivo. ¿Y tú, René? Yo sí me voy por el colectivo, por el nivel socioeconómico que tengo, porque yo veo que en colectivo no te toca a lo mejor de más, pero te toca, y individuo, quién sabe si te toque también. Y con respecto a lo otro, yo también me voy por lo mismo, que buscar un equilibrio, de que no jalar tanto ni para conmigo, porque me va a dejar toda la chamba. No, el que te va yo en ese punto, perdón, que te interrumpa. Sí, a ver. Mira, yo en ese punto yo dijera, sí, yo me fuera o sea, que el control lo tuviera totalmente el Estado, por ejemplo, si no existiera, o sea, si por ejemplo en México no existiera la corrupción. ¿Sí me explico? Pero si no la existiera corrupción, la corrupción en realidad esa no la vas a eliminar. No, pero que no hubiera tanta corrupción, ¿sí me explico? Ok. Como lo que sería un país un poquito más socialista, ¿no? ¿Sí son los socialistas? Los que, o sea, el control lo tienen, o sea, no hay una persona que sea dueña de una empresa, por ejemplo, sí. O sea, sino el gobierno. Es un conjunto de personas que controlan la Porque, por corrupción. ejemplo, yo tengo entendido que aquí en México, el que es un dueño de una empresa puede ser una sola persona. Sí, pues, Y no por hay pedo, ejemplo, no Carlos es el Slim. gobierno. O sea, el gobierno sí le quita dinero, pero no es el dueño de la empresa. Y yo, según yo tengo entendido, que en los países socialistas no puedes hacer eso. ¿Qué preferiríamos? ¿Que la empresa fuera de una sola persona, X o Y, no voy a hablar de nadie en específico, o que fuera de todos los trabajadores? Yo me iría por el aspecto colectivo de que fuera de todos los trabajadores. Sí, para mí. Y por eso yo tengo una tendencia hacia el marxismo, hacia centro-izquierda. A la izquierda porque le doy más poder al colectivo. Y ahorita voy a explicar más o menos por qué cuando entremos al tema del trabajo. Y pues vamos entrando en materia. Yo les traigo aquí a los terroneros una definición que me... Yo me sacaba de decir, yo les traigo un pinche examen y yo, ¡no estudié! No, les traigo acá una definición que me cataficé de por ahí, que dice que el trabajo es la actividad que permite al individuo expresar su ser humano, ¿sí? Contrariamente a lo que ve en el trabajo, que a lo mejor incluso legalmente es esta relación subordinada entre patrón y empleado para ejecutar una labor en específica, no. El trabajo tiene un origen histórico y que tiene que ver mucho más antes de los sistemas productivos, que como ya dije fueron 5. Tiene un origen más antiguo todavía que eso, y el trabajo siempre ha sido el modo en el que el ser humano se identifica con su exterior, la forma en que transforma su exterior. Imaginemos los primeros neandertales o las primeras tribus que todavía no tenían un derecho muy definido de lo que era la propiedad ni nada de eso. Realizaban ciertas labores, cada persona tenía una labor dentro de la tribu, y en base a esa labor que realizaba, ese trabajo que realizaba, se sentía identificado con su sociedad y con su tribu, porque ejercía un papel. Por ejemplo, eran los cazadores, los recolectores, los que se dedicaban, ya cuando se desarrolló la agricultura primitiva, pues también cada quien tenía su labor, y era la forma en que te identificabas con la sociedad y tenías un papel tuyo en la sociedad. Y hacían que funcionara esa sociedad, o sea, con un trabajo minucioso que tú tuvieras, existía el equilibrio, tú vas a hacer esto, y tú esto. Y fíjate, y probablemente así, en esos tiempos no existía en sí tal una persona que fuera como líder de todo el grupo, a lo mejor, y entre todos se hacían fuertes, probablemente no existía, bueno, yo no sé, pero yo me imagino que no existía, no, pues no sé, la neta, pues no viví esos tiempos. Pues no, pero sí entiendo como el punto al que quieres llegar, pero yo también puedo decir que igual y sí, en el aspecto de que a lo mejor nuestro líder en este ámbito, en este como contexto que nos pusiste como de la vida, pues sí, antiquísima, en eso de que, o sea, ¿sabes qué? Pero sigue siendo igual. Este viejito, el mero chido, el que nos trajo a este lugar, y donde hay un chingo de recursos en este lugar, que donde estamos viviendo muy cómodamente, pues para nosotros él es como el que, si él dice, ya nos tenemos que mover a otra isla porque va a erupcionar un volcán, y lo siguen a él. A lo mejor probablemente también existía
esa forma de pensamiento. Recordemos que, bueno, de las civilizaciones antiguas se regían primeramente por un sistema, la mayoría patriarcal, aunque también existían los matriarcados, pero el patriarcado tenía que ver con este gobierno de los ancianos, que se les consideraba sabios por la experiencia que habían acumulado, y eran los que un poquito organizaban la convivencia, la convivencia social que se venía gestando. Obviamente no tenían situaciones tan complejas como las que tenemos hoy en día. Pero mi crítica ahorita respecto del trabajo que se pervirtió es de que actualmente no te sientes identificado con tu trabajo. Bueno, una gran cantidad de gente, tampoco voy a generalizar, una gran cantidad de gente no se siente identificado con tu trabajo. ¿Por qué? Porque comúnmente llegas a una oficina a llenar números en una tabla de Excel, o llegas a una empresa a apretar una tuerca y pasa la banda, y aprietas otra tuerca y pasa la banda y aprietas otra tuerca, y realmente nunca te sientes identificado con el producto final. Es más, nunca siquiera conociste la tuerca en qué carro quedó, nunca te conociste, te sientes como en esta línea de ensamblaje que te sientes enajenado. Ahí es donde un poquito también la teoría marxista que habla de la enajenación del trabajo, que nos quita, a través del capitalismo, nos quita esta situación. Y ojo, aquí es muy importante, no es una crítica de que diga que el capitalismo es malo por eso. No, el capitalismo funciona así por eso. Y el capitalismo ha tenido un papel muy importante en la historia, y es el sistema que nos ha hecho avanzar en la historia. Nos ha podido producir cosas que ni imaginábamos poder producir, pero también tiene ciertos defectos, muchos defectos. Y también como en un momento el esclavismo cayó, el feudalismo cayó, el capitalismo va a llegar en su momento que tiene que caer. Claro. Y tenemos que pasar una etapa de transición a algo mejor. Claro. Y esa es mi postura. Mi postura no es tanto anticapitalista, sino poscapitalista, que es un poquito de la que defiende Marx, pero que es a veces muy mal entendido por los libertarios. O sea, pues el capitalismo no está malo, pero... O sea, se pretende que se puede pulir. Que ¿cómo? O sea, después. Sí, pues después, algo mejor. ¿Y ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿qué representa el trabajo? Ustedes que tienen un poquito más contacto con el campo, y a lo mejor ustedes sí se pueden un poquito más reflejado en su trabajo, pero aquí también cabe una situación, y ahora sí les paso la voz, de que el trabajo en el campo, históricamente desde el momento de la industrialización, y más en los países subdesarrollados, ha quedado muy abandonado, y realmente la labor del campo es muy mal pagada. Y aquí otra crítica, y a lo mejor esta sí va a generar un poco de polémica, y es de que aquí en nuestras sociedades, principalmente occidentales, le damos mucho peso, mucha importancia a la labor cognitiva, por ejemplo, de un médico, de un abogado, de un ingeniero. Pero para mí, ¿sí? Es igual de importante la labor del agricultor del campo, es igual de importante la labor de la persona que va a hacer la recolecta de los residuos de las casas, de las basuras, la persona que te atiende en un bar, el mesero. Para mí son igual de importantes las labores que realizan, ¿sí? Pero simplemente aquí le damos más peso, más prioridad por aspectos que ahorita nos da el tiempo, llegamos a hablar del mérito, le damos más mérito a estos aspectos cognitivos, que realmente el labrar campo tiene un aspecto también cognitivo, y tiene una técnica, y tiene una ciencia, y realmente tiene que valorar. Exacto. No le damos ese valor para mí. Pero ahora sí, les dejo. ¿Ustedes qué opinan respecto a este aspecto de lo que es el trabajo, y ustedes cómo ven el trabajo aquí, en la comunidad? Pues... Escaso, yo no veo escaso, principalmente. Efectivamente casi no hay. Mira, bueno, en realidad... yo tengo ya bastante tiempo que no me ocupo principalmente del trabajo en campo. Sí lo implementé, obviamente, durante mi crecimiento, pero yo creo que, obviamente, como tu forma de pensar, para mí estás completamente en todo lo cierto. Vamos a verlo desde este punto, desde el punto en el que dijimos, tú te encargas de algo, tú te encargas de esta otra cosa, y entre todos hacemos que funcione como un plan, pues, en este caso. Entonces, al igual, el trabajo que desarrolla la persona que está en la agricultura, obviamente, él nada más lo está viendo para el punto en el que a mí me va a dar recursos económicos, y también para poder yo alimentarme y alimentar a mi ganado y a todo eso. Pero las personas que
se les olvida un poquito este punto que existe en este tipo de trabajos. Igual de todas maneras ocupa tortillas, si no, ¿cómo van a comer? Correcto. Y entonces, y de para hecho, las tortillas, ¿qué se necesita? Pues el maíz, esa es su materia prima. ¿Quién hace que el cultivo y que el maíz esté? Los agricultores. Entonces, todo esto es un equilibrio y es como una escala, pues. O sea, ustedes están trabajando en esta parte y todos para llegar que funcione toda una totalidad pues es que sí. todo tiene su pinche importancia, güey. Todo tiene su importancia, pero sí es cierto, o sea, la neta, el mérito que se merecen los agricultores, pues sí debería ser mayor, porque poco a poco va para abajo. O sea, si me explico, poco a poco es menos, o sea, es más mal pagado y todo lo demás es más caro. Si me explico, por lo mismo ahorita ya el jitomate está hasta la verga. Aquí de caro. es un aspecto que también quiero... la inflación después del COVID, pues también... que quiero recalcar aquí, de rescatar de la aportación de Miguel, y es efectivamente eso, que el trabajo del campo ha venido abaratándose, malpagándose, y llegamos al aspecto de que, bueno, por ejemplo, en esta región mucha gente siembra y es de autoconsumo, simplemente, o de para autosobrevivencia, no para exportar, no para hacer crecimiento, sino para autosubsistencia, y aún en los lugares donde se da la agricultura de un cultivo más intensivo, en el que se produce grandes cantidades, ya sea para la exportación, vemos muchas veces que es el mismo precio que mata del mercado, el que mata a los agricultores, y a veces, y no me crean, véanlo en internet, camiones enteros que prefieren tirarlos para el ganado de jitomate, repollo, no sé, prefieren tirarlos que venderlos, sacarlos a vender. ¿Por qué? Sí. Porque venderlos les produce un costo, simplemente. El transportarlos, llevarlos a los abarrotes, almacenarlos, darle tratamiento, todo eso es costoso. Y si el precio es muy bajo, obviamente no va a bajar. No va a convenir. Y esto también tiene que ver mucho con el aspecto de los mercados internacionales y cómo el gobierno debe proteger de cierta manera, desde mi punto de vista, al productor nacional local. Y a veces lo que ocurre es que entran muchos productos del extranjero y lo que producimos nacionalmente queda relegado y ¿quién es el que se perjudica? Pues obviamente. Y en el caso de la agricultura, es lo malo, que el que se viene perjudicando es el mismo que no trabaja. ¿Sí me explico? Porque por ejemplo aquí en el rancho, ahí le pones un pip. En estas áreas, pues en todo lo que son las rancherías y eso, cada familia maneja, entre comillas, como que un sistema medio, ¿cómo se dice? Cuando medio hacienda de antes, ¿ves? Porque lo que consumes es, como decía Pérez, es para ti mismo. Si tienes unos cerditos, bueno, pues por ahí de vez en cuando mato uno y ya de aquí comemos todo. Una gallinita, autoconsumo, ¿ves? Como más hacienda de los años pasados. Pero obviamente con así poquito de globalización, digamos, así muy, muy pequeña entre la misma comunidad, como si fuera cada casa de cada persona, de cada familia, una hacienda pequeña y que cada quien se va ayudando. De ahí no también tocaste un tema ahorita que sí se está mirando mucho en todas estas regiones y que es muy delicado en realidad. O sea, se tiene que tomar cartas en el asunto para que haya como que pues un equilibrio. Pues te fuiste todavía hasta muy, muy largo en decir, el camión que ya está transportando todos estos jitomates, mejor lo voy a aventar a la barranca porque no me sale. No, si lo vendo, a mí me gana más tirándolo ahí que vendiéndolo. Muchas veces hasta en el campo se quedan ya sembradas todo el producto y dicen, es el momento de cosechar, pero sinceramente no lo voy a cosechar. ¿Por qué? Porque no me va a salir. No, prefiero que se pudra ahí ya mejor en el campo. Pues, y esto se ve... Y pasa también, por ejemplo, aquí, de que a veces no conviene levantar la cosecha. ¿Y qué es lo que hace la gente? Abre los corrales y mete los animales. Mete los animales porque sabe que no le va a costear levantar la cosecha. Y desde antes todavía, o sea, antes de que ya esté la cosecha también, o sea, se inventa la teoría de que sabes que está bien caro todo el pedo y luego dices, chingado, y luego si también o sea, que no llueva o cualquier cosa, es una pérdida y nomás voy a estar tirando mi dinero ahí de oquis, ¿ves? Pues es que como la producción que se hace aquí local son terrenos muy pequeños y muchos son como con yuntas y todo eso, te cuesta tiempo estar cosechando y todo eso, y haces las cuentas y dices, pues mejor lo compro de los que vienen los camiones de lejos, me sale más barato, no le estoy perdiendo como le voy a perder tiempo, voy a perder dinero, y quién sabe, o sea, es un volado, quién sabe si me vaya a salir la producción. Entonces dices, no, pues mejor meto mis animales, le echo pasto, que ahí se mantengan un tiempo y mejor les estoy comprando
Sí, pues ellos se van a mantener bien. Y eso ya es en pequeña escala, o sea, ya es aquí, aquí en la en la comunidad. región. Ajá. Ahora, imagínate, esto mismo estamos luchando contra Sansón a las patadas al enfrentarnos contra producciones estadounidenses, ¿no? Porque Y escalas masivas, pues, o sea. Estamos agarrando a patadas con Cuauhtémoc. No se le quemaron, no te esperes. Bueno, regresamos un poquito ahora sí al tema del trabajo para ir cerrando, bueno, no cerrando, para ir agendando el tema, el temario. Retroalimentando. Les quiero compartir aquí a ustedes, los tarroneros, y a su público, lo que es la teoría marxista del valor, que tiene una relación muy intrínseca con lo que es el trabajo. Ok. Y más que nada para que se comprenda el de dónde viene la ganancia, de dónde viene la riqueza que se produce a través del trabajo, ¿sale? Esta es una teoría marxista del valor. Hay otra teoría que es la marginalista, a lo mejor se las puedo explicar brevemente, pero me voy a enfocar en esta, ¿sale? Ok. La teoría marxista del valor, de las mercancías, bueno, de las cosas, en primer lugar, distingue dos valores, un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso, por ejemplo, es el que le doy yo a este vaso. Este vaso tiene un valor de uso para mí porque lo estoy utilizando para mí. Consumo, puedo echarle agua, refresco, lo que quiera. Y puedo darle un trago, tomarme el agua, me sirve, lo guardo en mi repisa y todo, le estoy dando un uso, es un valor de uso. Tiene un valor propio del material, de todo que me sirve para mi utilidad, ¿sí? Una utilidad. Y luego un valor de cambio. ¿Cuándo esto se vuelve un valor de cambio? Cuando entra en comercio. Cuando ¿Sí? ya lo vas a. Cuando ya este vaso no es para mi uso. Ándale. Es que para, sí. Miguel, un vaso te lo vendo 15 pesitos, 20 pesitos. Era cristal. Cristal cortado de Chororovsky. Acá chido Tiene todo. un diseño churresco. Bueno, entonces ya. Adiamantado. Sí se puede ver aquí. Ya entra esto en un valor de cambio, ¿sí? Y este valor de cambio tiene una relación en de cómo lo vamos a valorar esto, cómo le vamos a dar un valor de cambio. Y ahí es donde surge el dinero como tal, el dinero como un intermedio para generar un cambio de mercancías, que se hacía anteriormente, pues el trueque. Te cambio mi vaso por tu micrófono, o te cambio... No, ni ver. Te cambio mi suéter por tu cachucha, o algo así. Este cambio. Ay, sí, porque Pero para determinar cuántas cachuchas valen tu suéter o cuántas suéteres valen tu cachucha, pues es una conversión algo difícil. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a utilizar? Cierto tipo de monedas. Aquí en México, los pueblos prehistóricos usaban hasta las plumas de quetzal, pavo real, plumas hermosas para hacer un cambio. Un cambio como ¿Era moneda. moneda? Sí, era como una moneda. Y pues las sociedades avanzaron y fueron desarrollando lo que es el dinero. Sí, ¿Y qué es el imagínate dinero? que- Entonces, ¿qué es el dinero en sí? El dinero es una mercancía más. Y una mercancía que sirve de cambio. En un inicio el dinero sí tenía un valor intrínseco. Recordemos lo que era el patrón oro. El dinero estaba representado por monedas de plata, monedas de oro, o estaban amparados por algo. Ahorita realmente no quiero meterme mucho en eso, pero el dólar y muchas monedas pues es lo más falso de lo más falso, porque por ejemplo un billete no tiene un valor intrínseco más que el que se le reconoce por, por la sociedad y por el Estado, pero no tiene un valor en sí. Pero el dinero es esta mercancía. Pero vamos, me desvío un poquito, pero era para darle contexto. Entonces, para determinar yo cuánto vale la mercancía, el vaso de agua, hay tres aspectos que debemos de considerar según la teoría marxista. Lo que es el capital constante, lo que es el capital variable y lo que es la plusvalía, ¿sí? Y ahorita lo voy a explicar cada uno de estos aspectos. ¿Qué es el capital constante? Es la maquinaria que se utiliza para fabricar, por ejemplo, el vaso de agua. Este vaso, ¿qué maquinaria se utiliza para fabricar? ¿O qué maquinaria se utiliza para fabricar este micrófono que tenemos aquí? Etcétera, etcétera. Todo eso es capital. Entonces, en pocas palabras, el capital constante son esos bienes capaces de producir más bienes, estas maquinarias. También dentro de estas podemos considerar el gasto dentro del capital constante, el gasto que se genera por utilizar esta maquinaria. Por ejemplo, este micrófono no te va a durar toda la vida. Tiene una vida útil y se va a desgastar. Entonces, ese se calcula también en un proporcional y dentro del capital constante. También respecto de los insumos, por ejemplo, para hacer vasos se ocupa arena. Se ocupa arena, quemarla y fundirla y es un insumo. El gas para los hornos. Por ejemplo, para hacer el micrófono se ocupó probablemente petróleo. Entonces todos esos son insumos que se ocupan y que se entra dentro del capital constante. ¿Qué sería el capital variable? Es el trabajo socialmente necesario para recuperar el dinero
que se eroga al trabajador. Se escucha muy pomposo, pero lo voy a meter Está muy técnico, pero... en un ejemplo muy sencillo, y tiene que ver con el salario mínimo, ¿sí? Por eso está tasado el salario mínimo, para determinar cuánto es lo mínimo que puede ganar una persona para su subsistencia. Sí, No sí, digamos o sea, que para sobrevivir. para sobrevivir, no digamos que para vivir bien, acomodadamente, lujosamente, no, simplemente cuál es el salario mínimo no morirse que de que puedes tener para, en teoría, tener una vida más o menos, pues, que no entres en la precariedad. Es una pregunta. Como estás aprendiendo. Digámoslo así. En México pues, ha sufrido muchos cambios y en todo el mundo ha sufrido cambios de lo que es el salario mínimo, pero también ha crecido mucho la inflación. Sí, que sí. Obviamente, el kilo de tortillas, yo me acuerdo cuando valía 7 pesos y ahorita estamos que ya casi Yo me vale acuerdo 20 cuando valía pesos. 3 pesos. Bueno, entonces esto es lo que importa del trabajo socialmente necesario y entra el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el trabajo socialmente necesario, primero que nada, no puede estar pagado a menos de los requerimientos mínimos para vivir. No te puedo pagar menos de lo que tú ocupas para vivir. ¿Por qué? Porque caerías en la precariedad y no podías trabajar. Claro. Te ocupo moderadamente saludable para poderte seguir Sí, explotando, ¿verdad? Sí. Entonces- No manches, qué triste. Entonces surge lo que es el salario mínimo como este aspecto y luego surge lo que es la plusvalía y aquí va a venir lo conflictivo. Aquí van a venir los putazos. La plusvalía es el sobretrabajo, las horas de más que trabaja el trabajador para el patrón. En pocas palabras, Ok. es el trabajo que se expropia el patrón, que se expropia el capitalista. Ese es el dinero, esa es la plusvalía, bueno, no me gusta utilizar este término, pero lo voy a utilizar. Dilo. Lo que se roba el capitalista del trabajador. de la mano de obra. Y voy a ponerlo en un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Imaginamos que aquí el buen Hugo hace ladrillos, A huevo. ¿sí? Hace A ladrillos. huevo. Es lo que soy. Y él gana, no sé, 150 pesos el día, 200 pesos el día. No me Te va de la sale. verga, No me amigo. sale. Pongámoslo, para manejar una cantidad. Palabras más, palabras. Fueran 200 pesos el día. Sí, 200. 200 pesos el día, le pagan al buen Hugo por hacer ladrillos. Ladrillo. Sale. Hugo haciendo ladrillos, una vez descontando, manejando lo que era el capital constante y el capital constante y los insumos y todo lo que se ocupa. Hugo trabaja una jornada de 10 horas, bueno, para manejar un número fácil. Se les, No seas gacho. se les hace mucho, la neta. No te creas, sí. No viven en el contexto real del mundo, de nuestra sociedad, de que jornadas. Me enrosqué. No, pero te das cuenta que hace cuenta que si voy a trabajar 10 horas no voy a trabajar por 200 pesos. No mames, está bien. Bueno. Es un ejemplo. ejemplo. No, nomás estamos nosotros. Es un ejemplo y prefiero manejar cantidades fáciles para no Sí. fallarle, pues, no fallarle. 3 pumas de pavo real Sí. por día. Sale, es cantidades 200 fáciles. por 10 horas. 210 horas de trabajo, Ok. ¿sale? Digo, diaria. Hugo, cuando trabaja las primeras 4 horas en lo que equivale su producción, ya pagó sus 200 pesos. Ok. ¿Sí? Mm. Ya con tu valor que hiciste de los trabajos, de la cantidad de ladrillos que hiciste, ya pagaste en las primeras 4 horas la labor que tú hiciste. Ojo, esto se calcula porque van a decir, pues hay unos bien huevones, hay unos bien trabajadores que dan más. En esto se toma el promedio. Sí. El promedio. De una persona muy hábil y la persona que menos hábil se saca un promedio para determinar, ¿sí? Entonces una persona moderadamente hábil para la labor que está haciendo es en lo que en 4 horas saca los 200 pesos que le pagan para haciendo ladrillos, por la cantidad de ladrillos que hace. Entonces lo demás ¿Verdad? tiempo se lo están cochando. Las otras 6. Las otras 6 horas es sobre trabajo que se le paga al que se apropia el capitalista. Ujú. Sí, pues en Pues, este porque caso, el capitalista. dueño de la ladrillera, por ejemplo. Y muchos lo justifican diciendo, pues sí, pero es que es el riesgo, es el poseer los recursos para poder hacer todo el trabajo, pero realmente es así. Y esa es la situación de cómo se compone el valor
el valor y por qué él tiene esta relación con el trabajo y directamente con el trabajo de la plusvalía, porque es este tiempo extra que estás trabajando para el capitalista que se apropia y se queda. ¿Qué es lo que se propondría desde un aspecto comunista y socialista y que actualmente también existen? Es un sistema tipo cooperativista, en la que todas las personas trabajan dentro de, digamos, esta ladrillera, para ya no abandonar el ejemplo, dentro de esta ladrillera, y todos tienen participación dentro de esta. ¿Qué quiere decir? Que todos van a tomar acuerdos dentro de la ladrillera y no todos, sería un caos, ¿verdad? Se tiene que establecer a lo mejor una mesa directiva, un órgano colegiado, o de la forma que fuera para estatuir un cierto orden, pero esto no quitaría a establecer un mecanismo de participación. Y así, si le va bien a la empresa, le va bien a todos. Claro. ¿Sí? Y van a decir, no, pues entonces, ¿cuál es la situación del que está manejando, produciendo los ladrillos, hacer la inversión y todo? ¿Sí? Pues ayudar a su comunidad, pensar en el colectivo. Ahora sí, otra vez volvemos a lo de individualismo colectivo. Pensar en el colectivo. A lo mejor esta persona que sea dirigente sí tiene un derecho, un mérito de ganar más, a lo mejor si le está invirtiendo más labor, ¿sí? Pero no desproporcionadamente. Claro, no desproporcionadamente. Sí. Obviamente que se tiene que dejar un margen de lo que se produzca para hacer reinversión, y seguir creciendo la compañía. No es que no vaya, ya la gente ya vaya a dejar de invertir, las empresas ya no vayan a crecer, no. Ese es un argumento que utilizan mucho los de los que tienen una ideología más hacia el individuo, más libertaria, de que pues ya desincentivas la inversión, ya nadie va a querer trabajar. Yo por qué voy a querer hacer una empresa si me van a quitar mi dinero. Sí. Pero no, o sea, y en sí esto me produce un cierto conflicto. Ya ves, Carlos Slim. Porque porque volvemos desde el origen, una apropiación originaria, que en un inicio fueron los terrenos. ¿Qué fue lo que determinó que una persona tuviera un terreno y otra no? La imposición de la fuerza, la creación de este Estado y la creación como tal ya de la propiedad privada. Pero recordemos que siempre hemos estado en lucha de los derechos sociales. ¿Qué pasó aquí durante la Revolución Mexicana? ¿Sí? Uno de los pedimentos más exigentes durante la Revolución Mexicana, que contra el porfirismo, fue el reparto de tierra. Y aquí, según una frase de uno de mis personajes favoritos de historia, el caudillo del sur, Emiliano Zapata, que decía: la tierra es de quien la trabaja. ¿Y qué es lo que pasaba? Chinguen a su madre. Palabras más, palabras menos. Había estos grandes hacendados que tenían porciones enormes de tierra, que eran los latifundios, y explotaban a los trabajadores. Realmente les daban una baba apenas para subsistir. Y fue el reparto de tierra, fue una exigencia del reparto de tierra, y ahí tenemos un derecho social que surgió a partir de esto, que fue el derecho agrario. Claro. Que fue el derecho agrario y el reparto de las tierras ejidales, que todavía están hasta nuestros días. Aunque les voy a ser sincero, eso del derecho agrario y las tierras ejidales están poco a poco desapareciendo. Pues, pero porque también ya no se están trabajando las tierras, y si era el lema. Ándale. Lo que se buscaba de trabajar las tierras y tener nosotros, por ejemplo, yo las trabajo, y en lugar de dárselas al señor, pues sí, al terrateniente, pues mejor yo me beneficiaba de eso. Sí, pues me ahorita no. También un poco. Yo pienso que va a expropiar estas tierras también. La tendencia a la industrialización, que otra vez abandonó un poquito el campo, se abandonó el campo erróneamente, siempre se ha hecho así, porque la producción como tal se concentra más en la industria, y ahorita más que nada también en los servicios. Recordemos que hay tres sectores, si mal no recuerdo, de que se engloba la economía, que es el primario, secundario y terciario. Las materias primas, la transformación o manufactura, y la de los servicios, que es hotelería, médicos, doctores, contadores, etcétera, son servicios. Y ahorita realmente, si vemos la economía donde se generan los números, las riquezas, es en el sector terciario, y en el sector secundario, en el sector primario sigue un poco olvidado, y más en los países subdesarrollados. Más en los países desarrollados. En los países desarrollados, obviamente que le dan una importancia muy fuerte a la agricultura, porque tiene que ver con un aspecto de subsistencia alimentaria. Sí. ¿Qué va a pasar si dejas caer la agricultura? Puedes caer en una crisis de subsistencia alimentaria. Imagínate que estallara una guerra mañana o en estos días, o se cerrara un conflicto político y que se cerraran las fronteras. ¿Cuánto tiempo podría subsistir el Estado para darle de comer?
No te puedes comer Claro. tu celular, Claro. no te puedes comer un micrófono. Darle No, pues mordidas a las llantas. Es lo que bien dicen nuestros papás, por ejemplo, en este caso, de que de repente estás en una situación económica un poquito delicadona, pero te vale madre y te compras un pinche telefonazo. Y acá andas. Sí, bueno, y la chingada. Y los jefes que te dicen, ándale, mijo, a ver, ahora sí, pues pégale una mordida al teléfono. Pues ahí andas. Bien rico, ¿ah? El típico de los memes, ¿no? De los calzones rotos, pero traigo el iPhone Huevo. 12, el iPhone nuevo y mis calzones bien rotos y los tenis también. Bueno, y ya para ir, Los calzones. bueno, la meritocracia viene enfocado al valor del mérito, por eso mérito, la gracia, el poder del mérito. ¿Sí? Este poder del mérito que dice que si Hugo le echa muchas ganas, se esfuerza mucho, pues le tiene que ir bien, puede crecer económicamente. Y por eso 200 pesos al día también, tener un crecimiento, un buen trabajo, llegar a ser gerente y dueño de una compañía y por sus méritos, porque él logre. Eso es comúnmente. Te lo juro que iba a decir, y por sus huevos, te lo juro. Comúnmente También. lo que defiende el mérito, sí. Si tú le echas ganas y te tienes dedicación y esfuerzo, puedes lograr lo que tú quieras. Ajá. Yo esto lo considero falso, Una falacia. falacia. Y para gran parte de la población, obviamente, hay un sector de la población que a lo mejor esto sí lo ve, ¿sí? Okay. Pero para el gran porcentaje de la población no es así. ¿Por qué digo esto? Esto tiene relación con lo que es la movilidad social. Y aquí traigo unos datos. 74% de los mexicanos que nacen en la pobreza se quedan ahí. O sea que esto a veces no es aspecto de que le vayas a echar ganas. Esto es estadístico. Sí. Por más ganas que le eches, aquí dice 74 de cada 100 mexicanos no logra superar la pobreza. Porque dicen Por que simplemente el lugar donde nació. Exacto. El contexto. Es lo que te iba a decir. Entonces, por eso yo digo, muchas veces no es el mérito, a veces lo que influye más en el éxito de que tengas es el lugar donde naciste, las circunstancias que te rodean y las oportunidades que se pueden dar. Porque obviamente que una persona que está en clase baja puede subir, pero si le das posibilidades. Exacto. Pero posibilidades materiales, no ideológicas. Claro. Para mí eso es lo que me cae mal y por eso critico mucho lo que es el coaching. No les digas la típica frase, el pobre es pobre porque quiere. Esa es una Sí, frase que ahorita últimamente se está usando. Eso últimamente, eso que dijiste, no, pues es que échale ganas y tú vas a ser chingón. Échale ganas que eso no se puede cuantificar. Las ganas no se pueden cuantificar. Sí, ¿Sí pues, me entiendes? exactamente. Pues dime cuántas ganas le tengo que echar para salir, porque yo le Un echo muchas chingo. ganas. O sea que tú le echaste un chingo de ganas. Dime cuántas ganas Mira, para yo también. No me vas a dejar mentir. ¿Cómo cuántas? Porque a ver, Pero ¿cuántas fíjate, ganas? ustedes no lo catalogan dentro de lo que implica el trabajo y malamente se hace. Pero por ejemplo, aquí sales a las 7 de la mañana del trabajo y llegas a las 7 de la noche. Sí, Le ya regresas. valiste madre. ¿Cuántas horas son, Hugo? 12 horas. Por eso cuando yo te dije Sí. 10 horas, ay, por favor. No me digas. Yo lo dije, no hace todo, yo lo dije. No, espérate, o sea, realmente no quiero escuchar culero ni nada porque pues la mayoría de la gente nos ve de estas zonas, ¿ves? Pero realmente las personas que se van a trabajar a no están trabajando. Bueno, las personas que van aquí a las roperías y todo eso, a vender ropa, a las tiendas, supuestamente, entre comillas, trabajan 8 horas, pero realmente no trabajan las 8 horas. Trabajan ¿Por 10 qué? horas también. Porque se tienen que levantar para agarrar el pinche camión desde las 7:30. De aquí es 1 hora, son 8:30. De ahí hasta no sé hasta qué hora trabajen, pero tienen que salir para venirse en el camión 6:45. y llegar aquí al 6:30. rancho 7:30. Ellos vienen llegando a sus casas, depende de lo lejos que esté. Sí, pues esas De 12 8 horas que a puso 8:30 de- son hasta más de 8 horas de las que trabajan. Y aquí justifico mucho a la gente de que a veces falta más conciencia de clase, vuelvo a repetir, conciencia de clase, de saber realmente las ideologías que apoyamos, a los políticos que apoyamos, y la poca involucración que tenemos en la política, pero se debe a esto también. O sea, es un producto social, por eso digo, tiene que haber cambios materiales. ¿En qué momento una persona que se levanta a las 7 de la mañana y regresa a las 7 de la noche y tiene que lavar sus calzones para el día siguiente y tiene que hacer la comida para el día Y siguiente? rotos, porque ¿En qué se momento, compró el iPhone. ¿En qué momento Vale, se va a madre. poner a leer un libro? ¿En qué momento se va a poner a investigar en redes sociales? ¿En qué momento va a Sí, consumir pues, ¿cuándo? podcast o cierto tipo de contenido si siempre está? En chinga. Vamos. Ahora que por cuestiones de violencia tuvimos que abandonar nuestras comunidades, hubo un personaje de aquí que nos criticaba por eso, porque no leíamos.
Y yo le decía, ¿y a qué horas? ¿Y qué libros? ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomendaciones? Importantísimo. Fíjate, yo soy, bueno, me gusta mucho la lectura y, por ejemplo, visito mucho lo que es la biblioteca municipal en mi pueblo. En mi pueblo, visito la biblioteca municipal y actualmente hay un conflicto porque, bueno, la cambiaron de lugar y luego ahorita ya está cerrada y digo, la gente se molesta por otras cuestiones. Imagina si cerraran unos de estos lugares de diversión, no voy a decir Sí, qué. donde... Ahí está, Cantinas. Oh. Yo no iba a decir eso. No iba a decir eso. Polémicas, no. Yo no iba a decir eso. Unas cantinas o algo, la gente se molestaba mucho, pero volvemos a lo mismo. Entonces, Yo no. Pero también, ¿cómo le vas a exigir a esas personas un cambio de su mentalidad si no les das las herramientas? Sí, y aquí surge un aspecto, por ejemplo, que se vincula con la meritocracia, que también es este aspecto de educacionismo, que se cree que con la educación se va a mejorar todo. Y no, la educación es muy buena, ojo. Te abren La mente, educación es pero muy no buena, así. pero no es la solución a todos los No, problemas del exacto. país. Es lo que la gente trata de decirle a esta persona. Darles oportunidad de acceder de educarse y de acceder a un trabajo. Sí, darles la oportunidad de desarrollarse. Darles los medios materiales oportunidades tangibles, como tú lo dijiste. para que puedan desarrollarse. Y aquí va una situación, y yo lo vivo cabalmente. Muchas veces los alumnos, los estudiantes que van a las escuelas no aprenden muchas de las cosas que van a aprender simplemente por este tipo de problemas, porque deficiencia alimentaria, problemas en la casa, por faltamiento económico. Los problemas económicos también causan problemas entre las parejas y violencia y todo eso. O tienes que trabajar desde muy morro Y se ve y me tacharán de mentiroso, pero las personas bueno, una gran parte, no voy a generalizar, que vienen los alumnos de unas familias estables económicamente, suelen tener más rendimiento. Suelen tener más rendimiento que las que no. Obviamente hay excepciones. Y también estoy en contra un poco del excepcionalismo, porque mucha gente justifica la situación en la que estamos te voy a echarle ganas y vas a poder. ¿Viste a Bill Gates? Comenzó en una cochera. ¿Viste a Carlos Slim? El dueño de Telsa no tenía nada. ¿Viste Carlos Slim? Ni siquiera terminó la universidad. Y muchos ejemplos así que tomamos de superempresarios que se hicieron muy, muy ricos. Pero sí, aquí está, vean estadística. También se toma mucho, por ejemplo, aquí en los países latinoamericanos, el futbolista. Todos los niños sueñan con ser Messi, con ser Maradona, pero y muchos afanan, y realmente hay gran cantidad de jóvenes que hasta toman clases y todo y tratan de desarrollarse, pero no quiero matar los sueños de nadie, pero realmente las posibilidades son muy cerradas. Sí. Las posibilidades para llegar a este nivel son muy cerradas. No todos lo pueden hacer, en pocas palabras. Por eso échale muchas ganas, Kevin. No, o sea, este punto es una cosa, ¿ves? Pero ya lo vamos a relacionar con lo que estábamos hablando al principio. Si haces el trabajo con la intención de ganar dinero, pues no te va a costear. ¿Por qué? Porque, como dice Pérez, es muy reducida la cantidad de personas que logran tener ese sueño. Pero si lo haces porque te gusta y porque te entretienes y porque para ti es creativo, pues hazlo. ¿Por qué? Porque principalmente no lo estás haciendo por el dinero. Si es algo secundario, que dices, pues qué chido que me estén dando beneficio, pero yo me divierto haciéndolo. A mí me gusta hacerlo. Sí, entonces, aquí el problema más que nada, comprendo muy bien ese aspecto que menciona Miguel, de que sí es cierto, el dinero no es toda la motivación, y por eso claramente... Pero más sin embargo, sí nos los venden así. Y continuamente estamos bienvenidos en los medios sociales. Pueden entrar a sus redes sociales y ver anuncios en YouTube, en Facebook, y en la tele le prenden y salen muchos anuncios. Y nos venden mucho esta ideología. Y yo también, en cierta manera, he leído esos libros también. Por ejemplo, El hombre más rico de Babilonia, Padre rico, padre pobre. Y te motívate. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que el contexto, en el que empiezas a comprender situaciones que realmente no son. Y a veces esta filosofía es una filosofía barata para mí. Es una filosofía barata, mal fundamentada. Habrá excepciones, no quiero generalizar, pero muchas de esas filosofías están muy mal fundamentadas simplemente por esta situación. No es un problema ideológico.
No es un problema de que René no le está echando ganas, de que yo no le estoy echando ganas, o de que Hugo no le está echando De ganas. que porque no entendemos el término de... Es de que no tenemos las oportunidades materiales. Sí. Nos pongo como ejemplo para no generalizar y ser específicos, ¿verdad? Simplemente hipotéticamente, no Sí, haciendo alusión de nada. de hecho, tal cual. Así Sí, es. es que sí es eso. La ideología no va a influir en lo que te vaya a ir bien o no, sino que en lo que se da, porque me decía un batillo que dijo, no, yo tengo esta tienda de ropa gracias a, pues porque me la gané y todos podemos, tú también puedes, échale ganas. Y yo me quedé así. Sí, sí. A ver, ¿cómo la conseguiste? No, pues es que me fui a Estados Unidos. Bueno, ya tienes un plus, te fuiste a Estados Unidos donde se gana en dólares. Sí, se gastan dólares, pero lo poquito que te sobre lo mandas La acá y calidad acá te de va a vida allá es rendir. mejor. Y dijo, sí. Y dije, bueno, ¿y qué más? No, pues es que vendí mis tierras. Ya tenías algo ya heredado. Ya las o sea, tierritas ya sí, o sea, ¿Qué otra cosa? No, ¿Qué? pues de un riñón también. no, pues me gané la lotería. Pues está. Exactamente como dice René, es lo que yo comparto, o sea, darle también un contexto material. Actualmente sí, es cierto, y no lo voy a Sí. negar, hay un fuerte problema de gobierno y de corrupción y derivado de muchas otras cosas que realmente sí nos tienen en un atraso, pero también aquí hay una invitación general a participar de la política. Todos, ahora sí que me voy a escuchar, ahora sí muy motivacional, pero con nuestro granito de arena podemos abonar a hacer esta participación política. Y yo la vi aquí, por ejemplo, cuando arreglaron lo de la Las carretera. carreteras. Eso es participación política, eso es unión comunal. Ese tipo de situaciones se pueden hacer. Y también de esos tipos de saber al momento de que vamos a elegir a nuestros representantes y exigirle a nuestros representantes, que por eso es servidor público. Y es donde aquí se malogra de la situación de los que llegan al poder. Se creen de poder, Sí, pero realmente es un se creen servidor. como si fueran una celebridad, ¿no? Es un rockstar. servidor. Es más, cualquier persona, sea la del origen más humilde, puede llegar ahí. Tú eres mi empleado. Ujú. Tú eres mi empleado. Yo subí hace poco en mis páginas, tenía incluso además que de portada, de un campesino que llega con su sombrerito, sencillo, a la Cámara de Diputados, pues imponente, y dice, vengo a ver a mis trabajadores. O algo así, decía la frase arriba. El patrón viene a verse a sus trabajadores, porque realmente es ese campesino el que viene a ver a sus trabajadores, ellos son sus trabajadores. Ese es servidor público, es servir al público. Un filósofo griego muy importante como fue Aristóteles, en su libro Ética de Nicomaco, el mérito está en la riqueza o en la nobleza, en cuanto tengas o en cuán noble sea tu cuna, sea de los Corcuera, de los Limantur, Sí. De los Gómez. tienes más mérito por ser de los y cierta manera sí, porque a veces muchas Telenovelas. entrar a cargos importantes, ya sea en el sector público o en el sector privado, apellido Limantur, ¡ay! Véngase. Sí. 20 personas más calificadas, a lo mejor 4 con maestrías, 2 con doctorados, y apenas el amigo que acaba de egresar, pero es Limantur, ya está. Sí. La oligarquía, y lo último, la aristocracia lo relaciona con la virtud. La virtud, los aristócratas ahora sí se ponen un poquito más, digamos, intelectuales, digámoslo así, que es con la virtud, qué tan virtuoso es un hombre, qué tan, por ejemplo, valeroso, qué tan justo, qué tan piadoso, etcétera. Entonces tiene más mérito. ¿Se va como más mérito. a los valores y eso? Sí, Sí, más como- digámoslo así. No sé qué piensan de este tema, terroneros. Yo prácticamente es lo que les tenía que decir, compartir. Aquí traía mi listita para no perderme los temas, porque realmente a veces divagamos muchos. Claro. Entonces, sobre todo nosotros. Mira, de hecho, humildemente. Somos los maestros en Aquí divagaciones. humildemente queremos agradecerte Sí, muchas públicamente gracias. a todos nuestros comuneros que, a todas las personas que nos miran, que sinceramente hasta ellos van a darse cuenta como la calidad en cuanto a, pues este programa, este episodio, en este episodio sí se viene como a educar. En los anteriores no, No lo tomen literal. Si se metían con una libretita para Mi estudiar. objetivo no es recomendable. tampoco es mucho
educar, simplemente Reflexión, compartir mi visión del mundo. Y quiero hacer este hincapié antes de que cerremos, porque a lo mejor algunos aspectos sí van a ser un poco polémicos para los que tienen otro tipo de pensamiento. Pero tú no Busquen su propio tipo de pensamiento. O sea, yo tengo mi ideología y ¡Zombies! expongo en base a mis puntos, a lo que yo he leído hasta el momento y a la perspectiva que yo tengo. Y a lo mejor en un futuro puedo cambiar de pensamiento. también, A lo mejor en un futuro vale. puedo cambiar de pensamiento. Yo no estoy de las personas cerradas que tengo un dogma y lo voy a defender hasta la muerte. No. Yo ahorita pienso de esta manera. Y tú puedes pensar de otra manera, pero mínimo, pensemos y busquemos realmente esta forma fundamentada de por qué pensamos de tal manera. Reflexionemos. Exacto. Aquí una frase que me encanta y para cerrar el tema, si no piensas tú, si no haces reflexión de por qué piensas lo que piensas tú mismo, por ti mismo y llegas a las conclusiones de por qué estás pensando y cómo, por qué, y más bien hacia dónde quieres pensar, cómo quieres realmente construir tu pensamiento, tu ideología, si no lo haces tú, alguien lo está haciendo por ti. Alguien lo está haciendo por ti y pues es un poquito conectado a lo que decía al inicio. No es que no tengan una ideología política o filosófica. Sí la tienen, no la han identificado y si no la han identificado es porque alguien ya se las inculcó. Ya, ese es el punto que iba a llegar a decir. Que, por ejemplo, ahorita no se dejen guiar por lo que nos dijo Pérez, es su ideología, es lo que él piensa. Es su punto de vista. Por lo mismo, a la hora de que ustedes se metan a hacer el test, que ya nos dijo, el quiz, pues háganos 100% de lo que ustedes piensan, no de lo que se les acaba de comentar. Sí, totalmente. Y entonces ¿Por de qué? esa manera ustedes se van a dar cuenta que es para ustedes su ideología realmente, porque probablemente digan, yo tengo muchas cosas relacionadas con lo que dice Pérez. Y dices, pues yo también soy centrismo izquierdista. Centro izquierda, marxista, también dije que era materialista dialéctico, pero también me inclino un poco hacia el agnosticismo. Eso es todo por mi parte y no sé qué quieren agregar los terroneros porque No, pues, yo me tengo que retirar. no, pues que irá. Pues nada, muchas gracias. Obviamente vayan y suscríbanse a su canal también para que vean. Este episodio también va a estar ahí, pues como... Sí. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Ahí va, pásense. Igual aquí Los videos. les cuelgan en la liga en un comentario, en el primer comentario les ponen los terroneros aquí No, aquí van a estar apareciendo las redes sociales de su podcast, ahí para que lo vayan y lo sigan, también abajo en la descripción del video. También no olviden suscribirse a nuestro canal, darnos apoyo, un like y todo el show, ya se la saben terroneros. Espérenos para otro nuevo episodio, sin antes darle nuestro agradecimiento a nuestro invitado con un merecido aplauso. Gracias. Al contrario, yo también quiero agradecerles a ustedes la invitación y el espacio. Realmente, Esta es su casa, esta es su casa. le decía aquí al buen Hugo que yo inicié haciendo podcast gracias a ellos. Es muy difícil, claro, lo que están viendo es muy difícil. A veces bueno, en mi caso particular, a veces veo el video para cuando hago la edición. Hago una edición muy poquita, nada más le agrego una música al inicio y una música al final. Pero realmente a veces me pongo a ver el video y te pones a ver y dices, ay, no lo subiré. Sí, no lo subo. Y más que nada porque te pones en el ojo de la crítica, te pones en el ojo de un punto vulnerable, pero también es lo que te hace también humano. O sea, Claro. ser vulnerable. Yo soy vulnerable, tengo mis debilidades, a lo mejor estoy equivocado, pero es lo que yo quiero compartir y lo hago con cariño, lo hago simplemente porque nos nace, ¿no? Porque Claro, es Sí, pasión. eso Sí, también sí. fue por eso que Exacto. nació este Sí, pues sí. Así podcast, que... porque nos gustaba este show. Así que apóyennos, tanto como a nosotros, también apóyenlo aquí al licenciado Carlos. Y pues, sin más que decir, nos vemos para el próximo episodio y pues muchas gracias. Sale. Cuídense, Adiós. adiós. Bye. Así. Un aplauso por matar No, muchas gracias, Pérez, neta, estuvo bien chico. Sale, chamacas.